ser, ¿no? ¿Está grabando? ¿Les apareció algo que está grabando? Sí. Sí, apareció. Ok. Ok, bueno, debería estar grabando entonces en este momento. Víctor, más tú tienes que hacer el share de la pantalla porque... Sí, ahorita comparto la pantalla. Entonces yo detengo la mía. Ok, ya. Ya está. Ya te muevo esto a un lado. Me imagino que ahí se ve bien ya. Espérense un segundo. Ya está. Bueno, comenzamos. En esta sesión yo voy a encargarme de una parte muy introductoria acerca de lo que hace un filósofo del lenguaje, un lingüista, en términos muy generales, para que después Pyro pueda introducir el texto de Home y más o menos como que situar el estudio de la lingüística o la semántica de estos términos. Y entonces, lo único que voy a hacer ahorita es introducir unas nociones muy básicas que van a ser usadas en los artículos que vamos a ver. Eh, si tienen alguna duda, no duden no sé, en decirme, en interrumpirme cuando quieran. La noción más básica que presupone el artículo de Home es la noción de la diferencia entre sentido y referencia. Entonces acá he puesto dos ejemplos y bueno, son ejemplos que he puesto recién ahora en el PPT. Lo que quiero es que ustedes me digan cuál de las dos oraciones, la primera o la segunda, es verdadera y cuál es falsa. Pueden responder en el chat o pueden, no sé. Asumiendo que han visto, ¿no? la película. Y sin ver en Google tampoco, sin chequear, o no. Yo puse que la gente pone 2. Y es algo que yo también hubiera dicho hasta que chequeé en Google y sucede que las dos oraciones son verdaderas porque los términos en negrita, Mark Sinclair y Vin Diesel, refieren a la misma persona. O sea, como ustedes saben, hay muchos artistas, ¿no?, que tienen como sobrenombres o nombres artísticos. Entonces, o sea, este ejemplo es muy trivial, es algo que se llamaría un toy example, pero nos hace ver de que hay expresiones lingüísticas que refieren a un mismo objeto, a pesar de que nosotros no lo sepamos. Y esto nos ayuda a hacer una distinción muy importante, que es que a pesar de que esos dos términos refieren al mismo objeto en el mundo, o sea, al mismo individuo, a la misma persona, los términos, las expresiones o signos lingüísticos no son completamente iguales. Si fueran completamente iguales y yo les contara que Vin Diesel es en realidad Mark Sinclair, ustedes dirían que mi frase ha sido completamente trivial porque estaría diciendo que, no sé, la U es la U, una cosa así. O sea, estaría comunicando información completamente trivial, pero no es trivial. Entonces, eso nos exige hacer una distinción entre la referencia de un término lingüístico y su sentido. Entonces, a pesar de que Mark Sinclair y Vin Diesel refieren al mismo objeto, tienen sentidos diferentes. Eso que los distingue son sus sentidos. Y el sentido, bueno, es un concepto muy abstracto y hay muchos debates acerca de qué es el sentido de una expresión, pero digamos que es la manera de presentar al referente. Entonces, Mark Sinclair sería como la manera de presentar a ese individuo más neutral y Vin Diesel sería la manera de presentarlo, no sé, como un actor de Hollywood. Em, Esta distinción entre sentido y referencia ha evolucionado mucho en la filosofía del lenguaje en los últimos 100 años, 120 años, y la gente ahora usa términos como extensión y intención, o denotación y connotación, pero al final en este taller vamos a asumir de que estas terminologías son intercambiables. Entonces la extensión
va a ser el objeto designado, o sea, la referencia de una expresión lingüística, y la intención va a ser la manera de presentarlo, la manera de designarlo, o su sentido. También en el lenguaje coloquial uno dice, estas palabras tienen diferentes connotaciones. La connotación correspondería al sentido de la palabra y la denotación al objeto en el mundo que es referido por esta palabra. Em, y bueno, ¿para qué nos va a servir esta distinción en lo que viene? Esta distinción nos sirve para justamente eh, hacer un estudio de las expresiones lingüísticas. Entonces, este estudio de las expresiones lingüísticas es muy, muy variado, se puede tomar desde varios ángulos. Uno de esos ángulos es estudiar la relación entre un signo lingüístico y el objeto en el mundo que es referido por ese signo. A eso se le llama la semántica. Cuando ahora Pairo va a hablar de la semántica de los insultos raciales, por ejemplo, él se va a referir a esto. ¿Qué es lo que es referido por un término que insulta? Y desde otra perspectiva podríamos estudiar la relación entre un signo lingüístico y los agentes, o sea, los hablantes que usan esos signos. A eso se le llama pragmática. En el lenguaje coloquial se usa semántica y pragmática de otras maneras quizá, o sea, pragmática también tiene un significado que refiere, no sé, a una persona que busca soluciones. O sea, pragmática ahora va a ser, vamos a usarla en un sentido un poco más restringido, como el estudio de la relación entre un signo lingüístico y el hablante, o en general el contexto en el que el hablante usa la palabra. Entonces, la distinción entre sentido y referencia nos va a ayudar a entender qué es lo que hace una persona que es semántica o pragmática, o sea, qué es lo que está estudiando, qué es lo que está tratando de investigar. Y bueno, en este taller justamente vamos a enfocarnos, pero no solo, en la semántica y pragmática de los insultos discriminatorios. Hay muchos tipos de insultos, pero vamos a focalizarnos en los insultos que discriminan a miembros de ciertas comunidades. Entonces, van a ser insultos raciales, homofóbicos, xenófobos, etc. Y vamos a ver cuáles son las teorías que se han propuesto para entender el comportamiento lingüístico de estas expresiones. Y esto va a ser como la puerta de entrada para entender temas de relevancia político-social mucho más complicados. O sea, va a ser una perspectiva que nosotros vamos a tomar para entender temas como la discriminación estructural, como la jerarquización, como los estereotipos, por ejemplo. O sea, cómo un término, el mero hecho de usar un término para referirse a alguien puede vehicular tantos estereotipos acerca de una comunidad. Y y bueno, eso es lo que quería, terminología que quería introducir. No sé si tienen alguna pregunta o bueno, si no pasamos de frente a la exposición de Pairo. Claro, entonces la idea general es que, ok, hay un fenómeno, el fenómeno de los insultos discriminatorios, y ese fenómeno se estudia de distintas formas, incluso dentro de la misma filosofía del lenguaje se estudia de distintas formas. Un enfoque va a ser la semántica, que es el estudio, digamos, del significado de los términos, y un grupo de gente como Hom y May, por ejemplo, van a decir que uno puede entender perfectamente qué es un insulto discriminatorio únicamente apelando al significado del término. Y otra gente va a decir que no, aguanta, eso no es suficiente, hay que ver fenómenos pragmáticos, como Víctor mencionaba, la relación entre los hablantes y los términos, el rol del contexto en el uso de ciertos términos. Entonces, hay diferentes formas de abordar el fenómeno, a pesar de que sigue estando dentro de la filosofía del lenguaje. Y ahora vamos a ver un enfoque que es básicamente semántico. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que básicamente te va a decir, ¿quieres entender el fenómeno de los insultos discriminatorios? Ok, nos basta con el significado.
de lo que significa el término discriminatorio. A ver, voy a compartir la pantalla. Recuerden que en cualquier momento, si tienen alguna pregunta, cualquier cosa, solamente levanten la manito por ahí si es que les da vergüenza. Pero si no les da vergüenza, simplemente interrúmpenme. La idea es que sea una discusión, porque nada de lo que está dicho aquí está escrito en piedra. Todo es cuestionable. Pero vamos a ver lo que dice Home para que para obtener un poquito el sabor de esta teoría. Ok, primero hay que introducir una cosa que es vital, que es un slur. Un slur, no sé cómo hacer que... F5. Uy, no sé qué. He destruido la presentación. Aquí está. Ok. Espero que se pueda ver en pantalla completa. Ok. ¿Qué es un slur? Es un insulto que está diseñado para insultar a un grupo. Eso es un slur. Es algo así como un peyorativo específico. Un ejemplo de un peyorativo no específico es imbécil, estúpido, idiota. Son insultos que uno puede utilizar contra quien quieras, que no tiene, digamos, una cláusula donde solamente puedes insultar a un grupo. Un slur sí lo tiene. Un slur tiene una pequeña cláusula. Por ejemplo, y este es un ejemplo que es bastante interesante que lo tengamos en el fútbol peruano, pero no sé si alguien aquí conoce cómo los hinchas de la U y los hinchas de Alianza se llaman unos a otros. La idea es que... sí, la idea es que gallina es el slur paradigmático para los hinchas de la U o jugadores de la U, gente social de la U. Y cagón suele ser el slur para hinchas de Alianza. Entonces, esto de P, esta es una función, peyorativo X igual Y, es una función, básicamente dice, ¿qué cosa es una slur? Ok, para yo tener un slur necesito un grupo. Entonces, si en X pongo hincha de Alianza, el slur va a ser cagón. Si en X pongo hincha de la U, el slur va a ser gallina. Si en X pongo hombre homosexual, el slur va a ser cabro, que es como se suele... De hecho, no, creo que no había nadie de otro país aquí, pero de hecho en Chile, por ejemplo, cabro no tiene ninguna carga peyorativa. Aquí sí, es una forma de insultar a las personas, a los hombres homosexuales. Entonces, la idea es que hay ciertos insultos que se entienden como tal a partir de una contraparte neutral. Así es como Home les va a llamar a los grupos neutrales. Es decir, cagón solo se entiende como slur a partir de un grupo, que es el grupo de hinchas de Alianza Lima. Es difícil insultar con el término cagón a un hincha de la U, por ejemplo, o con el término gallina a un hincha de Alianza. Es como que no es... pareciera ser que quien utiliza el término gallina para insultar a un hincha de Alianza parece que no es competente lingüísticamente con el término. Ahora, y esta es una de las primeras dudas que salen. Nosotros, por ejemplo, utilizamos el insulto cabro incluso con personas que no son homosexuales. Y ese es un fenómeno interesante, pero en ese caso, lo que uno estaría haciendo es darle otro sentido. Le está dando un sentido ya más genérico al insulto. O estaría presuponiendo de que la persona es homosexual. Pero en principio, cabro es un insulto para homosexuales, ¿no? Alguien diría casi que significa homosexual y algo más, ¿no? Y en inglés tenemos
De hecho, el fenómeno de los slurs son mucho más ricos en el mal sentido. O sea, son más variables, variantes, hay más variedad en el idioma inglés. Y tenemos, por ejemplo, para los judíos, el término peyorativo específico es kaik, y para personas negras es la palabra con N, que todo el mundo conoce, que está acá escrita con un asterisco. Entonces, un slur es un peyorativo específico para un grupo. Acá nos preguntan, ¿de ese Kike sale el nombre de Kyle en South Park? La verdad es que... Me ha puesto a pensar con eso. Lo pensé al toque porque recién me entero que se les dice Kike. O sea, puede ser. De hecho, no me sorprendería que South Park haga esas cosas. Pero sí, pero ojo que es peyorativo. O sea, ojo que no es que es, así le llaman a los judíos como si fuera, no, un sinónimo. ¿No? Es una forma de insultar a los judíos. Es una forma de insultar a los judíos. Y una de las cosas que pasa, por ejemplo, cuando uno aprende un nuevo idioma, por ejemplo, cuando alguien aprende inglés, uno se vuelve muy liberal con los términos, con las lisuras, se vuelve muy liberal con los insultos, como the N-word, como la palabra con N que está escrita. Se vuelve muy liberal, y es porque uno no es competente lingüísticamente con ese término. Porque si uno fuera lingüísticamente competente, se daría cuenta que esas palabras no las puedes decir. No las puedes decir. Si uno viaja a Estados Unidos, si bien las vemos en las películas y eso, la palabra the N-word es muy fuerte. Es muy fuerte. Y si por alguna razón la decimos, digamos, en Latinoamérica con tanta libertad, ¿no? Es porque no somos competentes lingüísticamente con ese término, ¿no? Es una palabra bastante fuerte. Pero en cualquier caso, entonces un slur es un peyorativo específico para un grupo. Ok, esta es la idea. Entonces, lo que va a hacer Hom es decir, ok, vamos a construir una teoría sobre slurs, vamos a construir una teoría sobre el significado de los slurs y para explicar el fenómeno de los slurs, que son una forma muy común y casi que los slurs son la herramienta paradigmática para discriminar. Entonces vamos a hacer teoría, y como siempre hay que hacer cuando uno hace una teoría, hay que iniciar con criterios preteóricos. Por ejemplo, estos son ejemplos similares a los que puso Hom, pero yo los he adoptado a la realidad nacional. Hom dice, ok, ¿qué cosas sé sobre slurs? ¿Qué cosas sé sobre peyorativos específicos? Y te dice, bueno, de lo que sé, puedo decir que estas 3 oraciones, 1, 2 y 3, son verdaderas. Número 1, que ningún homosexual es cabro. Ningún homosexual es cabro. Cabro es otra cosa. Es más, Hom te dice, los cabros no existen, no hay cabros. Hay homosexuales. Los cabros no, eso no existe. Ahora, alguien podría acusar a Hom de que está teniendo un realismo moral. Pero está bien, o sea, lo que Hom hace es partir de intuiciones, parte de intuiciones básicas. Y Hom dice, bueno, ¿sabes qué? Los cabros no hay cabros, hay gente que utiliza esa palabra. Pero no existen, lo que hay son homosexuales, los cabros no existen. Y acá me gustaría conocer sus intuiciones, porque esto no tendría que ser compartido por todos, en principio. O quizás da la coincidencia de que todos están de acuerdo. Alguien Homdis diría, digamos, que estas 3 oraciones que están aquí son verdaderas. ¿Alguien de ustedes diría que una de estas oraciones no es verdadera, que es falsa? Pueden desmutearse o levantar la manito o escribir. ¿Alguien diría que una de estas oraciones es falsa? ¿Están por aquí? Eduardo, claro, sí. ¿Te desmuteo? A ver, Sí. o sea, yo diría que
La 2 es falsa, pero lo utilicé bajo mi contexto, o sea, bajo lo que yo entiendo como cabro. O sea, dice que cabro se refiere a homosexual, pero eso ya lo aprendí más adelante. Pero para mí originalmente cabro es el que tiene miedo. Claro, ya, Y, o sea, yo, la mayor parte de mi vida y el significado con el que yo utilizo más la palabra cuando juego con mis amigos, por ejemplo, es decir cabro cuando mi pata escapa en plena partida. No, algo así, yo lo digo así. Y entonces para mí la 2 existiría, porque para mí sí hay miedosos. Yo lo veía de esa manera. ya. Gracias. Eso es una cosa súper importante que nos obliga a hacer una distinción que queremos hacer. Este, el término cabro se utiliza para un montón de cosas. Y todas están vinculadas. No es que sea como que cabro signifique cobarde y en una acepción completamente distinta significa o refiere a la homosexualidad. En principio, vamos a utilizar y vamos a analizar el término cabro en tanto sea un slur para homosexuales. Si uno utiliza la palabra cabro para referir a un hombre heterosexual cobarde, esa es otra palabra. Esa va a ser otra palabra. Entonces, es una palabra eh, con distintos significados. Entonces, este ejemplo que nos podía Eduardo, imagínate que cabro es esta cosa que se utiliza para hablar de homosexuales. No es cobardía. Eh, porque claro, si es que cabro significa simplemente cobarde, sí, pues no hay cobardes, eso suena falso. Hay un montón de cobardes en el mundo. Y bueno, y quizás haya homosexuales cobardes. Entonces la uno también sería falso. Pero entendiendo únicamente cabro como esta, imaginando cabro como la palabra que está en la boca de los homofóbicos. Alguien diría que es falsa. Luz, tú querías mencionar algo. Justo de preguntar, eh, o sea, esa palabra cabro utilizada como slur, em, para las personas que utilizan eso como un insulto, para ellas sí existiría un referente, ¿no? Sería la misma persona. Entonces, Sí, no me queda claro todavía en qué sentido no existe. sí. Genial, genial. Eso es lo que dice Home. Home dice, ¿sabes quién dice que una y dos son falsas? Los homofóbicos dicen que son falsas. Los homofóbicos dicen bueno, que sí hay cabros. Y te dicen que todos los homosexuales son cabros. O que algún homosexual. O sea, ¿quién dice eso? Bueno, Home te va a decir, bueno, son los homofóbicos. Eduardo, cuéntanos. De verdad, me puse a pensar, ejemplo, mis abuelos, para ellos decir cabro no está mal, para ellos cabro es homosexual. Pero ellos son como que no conocen la palabra, se podría decir, ¿no? O sea, nunca estuvo en su vocabulario, nunca lo vieron en su vida. Y entonces, por ejemplo, cuando yo le digo abuelo, si le dice homosexual, y él me dijo, la misma vaina, si ni siquiera lo estoy ofendiendo, le estoy diciendo que es homosexual, pero a mi manera, así dicen. O sea, y siento que ellos no lo ven peyorativamente, ellos lo ven como, es cabro. O sea, está bien, simplemente, no sé, siento que lo ven. Sí. De hecho, hay autores que van a criticar a Homie May por una cuestión similar, que van a decir que cabros es una forma de llamarlo, que no es algo, no es una clase distinta. Es como un sentido distinto, ahora que vimos la decisión de sentido, un sentido distinto para el referente, el mismo referente. Jorge, perdón, creo que estás con la mano levantada. Jorge, cuéntanos. Sí, bueno, yo quería comentar que podría estar, ¿no? En la razón, Hong, en el sentido de que no creo que los homosexuales, o al menos yo no he podido ver, de que se autoidentifiquen como cabros, ¿no? Tienen a veces otra manera de llamarse entre sí, pero el término es una construcción del otro, ¿no? O sea, yo identifico al otro como cabro, ¿no? Que vendría a ser homosexual, y me parece con respecto allá a la utilización de este término cabro con otros significados, parte primero, me parece a mí, de esta connotación homosexual, ¿no? Porque al homosexual se lo ha tildado, pues, de miedoso, ¿no? De cobarde y de una serie de carga peyorativa de la cual ha salido el término cabro, que ahora lo utilizamos, como bien comentaban,
si un amigo pues se echa para atrás, oye, no seas cabro, no juega. Mm. Entonces, por ahí me parece, ¿no? Que quizá va. Sí, sí, de acuerdo. De hecho, hay bastantes fenómenos aquí. Este fenómeno que acabas de describir, si es que las personas homosexuales se llaman a sí mismos cabros, es un fenómeno que ocurre. Es una apropiación semántica. Y ha ocurrido con otros slurs. De hecho, la palabra gay, que en este momento es neutral, comenzó siendo un slur para gente homosexual. La palabra gay, porque gay significa algo así como feliz, ¿no? Entonces, el mismo término gay comenzó siendo una forma de referir a, mira, estas personas saltarinas, ¿no? Felices, ¿no? Estas personas eh, que son un otro y que gay hacía referencia a una clase, digamos, que no era a lo que uno pertenecía y tenía una carga peyorativa. ¿Qué pasó con el término gay? Bueno, fue apropiado por la comunidad homosexual. Y ha pasado eso con un montón de términos. El mismo término queer. Queer es un término, bueno, que significa pues lo extraño, lo raro, y también fue apropiado por la comunidad queer, justamente la comunidad queer se apropió del término queer cuando ese término era usado por los no queers para discriminar. Y bueno, ha pasado, de hecho pasa un montón de idiomas, ese fenómeno de la apropiación. Pero, oye, se me fue. Pero en principio, cuando hay una apropiación, o cuando hay una resignificación, por ejemplo, cuando se utiliza cabro para hacer referencia a la cobardía, o cuando se utiliza cabro como quien le dice a su amigo, no, oye, cabro, así de broma, son otros conceptos. Ya mutaron, ya no es el cabro original que es un slur que estamos estudiando, ya es otra cosa, mutaron, porque así, el lenguaje es así, el lenguaje muta y las palabras cambian de significado. En principio, es un fenómeno riquísimo y muy interesante estudiar cómo cambian los significados, pero en principio son diferentes palabras, son diferentes, simplemente cambiaron. Acá veo que en el chat hay dos. Sí, Eduardo nos decía que gay suena. Sí, sí, gay era un término peyorativo. Y ahora vamos a ver también que la peyoratividad tiene distintos grados. Hay términos peyorativos que son brutalmente fuertes, como la palabra con N en inglés. Y hay palabras que son pues, slurs, pero son un poco más inocentes. Por ejemplo, el término chink. Chink es una slur para las personas chinas en Estados Unidos. Y si bien es un slur, es menos fuerte. Es menos fuerte que la palabra the N-word. Es menos fuerte. Y quizás el poder peyorativo tenga que ver también con la historia del racismo que ha tenido Estados Unidos con la gente negra y la historia del racismo que ha tenido con la gente asiática. Pareciera ser que es mucho más fuerte en la historia del racismo con la gente negra y es menos fuerte la historia del racismo con la gente asiática, a pesar de que hay ambas discriminaciones. Entonces, la idea de Hom es básicamente decir que hay un sentido en que una persona no homofóbica aceptaría estas tres oraciones. Aceptaría que, por lo menos la tercera la tiene que aceptar quien sea. Hay homosexuales. De eso no hay duda. Hay homosexuales. Y la palabra uno y dos son, diría que son oraciones que queremos que sean verdaderas. Son oraciones que sería bueno que nuestra teoría las considere verdaderas. ¿Y cómo hacemos que sean verdaderas? ¿Cómo organizamos nuestra teoría de tal manera que estas, que 1, 2 y 3 sean verdaderas? A Holmes se le ocurrió una forma.
Víctor, no sé si tú querías decir algo, no sé si tú... Sí, quería preguntarle a la gente si leyendo uno o dos han tenido esa intuición de que cuando la oración dice ningún homosexual es cabro, en verdad está pasando algo así como que ningún homosexual es cabro. O sea, como que hay este, otro uso de la palabra, que quiere decir ningún homosexual debería llamarse o ser llamado cabro, o no hay cabros porque el término lingüístico no es apropiado. O sea, alguien podría tener ese tipo de interpretación también. Por ahí se confunden. Sí, Eduardo. No, o sea, esa oración yo la leí de dos maneras. La primera es que ningún homosexual es miedoso, porque antiguamente también se relacionaba mucho esas dos palabras. Sí. Y otra que vi es alguien defendiendo a los homosexuales, o sea, una persona que es pro homosexual, algo así, que está defendiéndolos y está diciendo que ningún homosexual debe ser llamado cabro. Exacto. Lo vi de esas maneras. Sí, 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 sí. De hecho, creo que ese es el fenómeno que estaba refiriendo Víctor. Hay una forma de leer 1 y 2 que es básicamente del nombre, ¿no? Es básicamente de que, oye, no llames cabros a los homosexuales. Es en ese sentido, ¿no? Home los está tomando, ¿no? en una acepción un poco más metafísica, ¿no? Un poco más de la realidad. Home está diciendo, la realidad es tal que ningún homosexual tiene la propiedad de ser cabro. Y la realidad es tal que no hay cabros. O sea, si tú buscas cabros, no existen en la realidad, no existen en el mundo. Entonces, claro, lo que Víctor decía era que, bueno, quizás 1 y 2 se pueden entender en un sentido menos metafísico, sino en un sentido más... bueno, cabro no es la mejor palabra para hablar de estos sujetos. Quizás eso es lo que estabas preguntando, ¿no, Víctor? Sí, o también como dijo Eduardo, que hay un imperativo escondido, ¿no? Como que cuando uno dice ningún homosexual es cabro, en verdad está tratando de comunicar que ningún homosexual debería llamarse cabro. Pero como tú dices, Home quiere ir más allá de eso y decir, no hay nada en el mundo que sea el referente de la palabra cabro, de esa expresión lingüística que es vacía. Entonces, y habría que aclarar cómo llega a esa conclusión, o sea, o cómo le explica. Sí. Vamos, ok, vamos de frente aquí. Vimos rápidamente lo que significaba extensión. Vamos a repetirlo rapidito. La extensión básicamente es la lista de objetos que satisfacen un predicado. Por ejemplo, el predicado verde tiene una intención que es verde, la palabra, es el modo de presentación, y tiene una extensión. La extensión de verde es el conjunto de objetos verdes. Entonces, si tienes el predicado verde, ¿quieres saber cuál es la extensión de verde? La extensión es una dimensión del significado. Entonces, tienes el verde. ¿Cuál es la extensión de verde? La tortuguita, la planta, el arbolito, ¿qué más? Mi guitarra que es verde. O sea, es el conjunto de objetos verdes, esa es la extensión de verde. Entonces, ¿cuál es la extensión, por ejemplo, de una palabra como unicornio? La extensión de unicornio es nula. No hay unicornios. Entonces, si uno mira el mundo y quieres poner en la lista en el conjunto de objetos que satisfacen el predicado verde o el predicado unicornio, si uno mira qué objetos del mundo satisfacen el predicado unicornio, no va a encontrar nada. No hay nada que satisfaga el predicado unicornio. Entendido unicornio como esta criatura mitológica, con su cacho, ¿no? Esa criatura no existe. No existe en este mundo, ¿no? Entonces no hay. Su extensión es nula. Ahora, si alguien se disfraza de unicornio, ya, eso no es un unicornio, ¿no? Eso sería una persona disfrazada de unicornio. En principio, la extensión de unicornio es nula. Ahora, Home nos pone estos ejemplos para decir, ¿sabes cuál es la extensión de cabro? ¿Sabes cuál es la extensión del predicado cabro? Es la misma que la del unicornio. Nula. No hay cabros en el mundo. No hay cabros en el mundo. ¿Sabes? Así como uno entiende la palabra unicornio, tú la entiendes. No es que sea una palabra que no tiene sentido, como vimos. La palabra
unicornio tiene sentido. Lo que no tiene es referencia. Entonces, de la misma manera, cabro tiene sentido, tiene significado, entendemos lo que es cabro, pero no hay objetos en el mundo que satisfagan ese predicado. Ahora, nos cuenta... Ah, sí, Ángela, sí, tú nos habías contado. Víctor, tú nos habías... Nos habías contado que Ángela, sí, felizmente hay una grabación. Entonces, ¿qué forma tiene Home y Home y May? Hay que recordar el otro autor. ¿Qué forma tiene Home y May de garantizar que la oración no hay cabros sea verdadera? Bueno, propone que la extensión del predicado cabro sea nula. No hay cabros. Entonces, esa es la famosa tesis de la extensión nula, de los peyorativos. Y no solamente sea para cabros, sino sea para cualquier peyorativo que discrimine a un grupo. Por ejemplo, palabra con N, kaik, chink. Acá en español diríamos cholo, por ejemplo, a pesar de que cholo es una palabra muy, 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 muy compleja, tiene muchas acepciones y tiene acepciones que no son peyorativas. La acepción peyorativa de cholo, la que discrimina a gente a cierta etnia, esa tendría extensión nula. ¿De acuerdo, Home? Cholo sería... no tendría objetos que satisfagan eso. Claro, sí, Eduardo nos dice. Sí, sí, sí. Entonces, es la palabra. De hecho, la misma palabra, the N-word en inglés, tiene una acepción de compañerismo. Hay gente, si uno ve las películas que reflejan comunidades afroamericanas, ahí pues, hey, nigger, 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 como mi amigo, ¿no? Ese es otro sentido, es otra forma de utilizar la palabra, pero no es utilizar la palabra en tanto slur. Entonces, si utilizamos cholo como slur de gente de determinada etnia peruana, la extensión sería nula. No hay cholos en ese sentido. Entonces, una de las cosas que tiene que hacer una teoría sobre slurs es explicar qué clase de relación hay entre un slur y su contraparte neutral. Entonces, ¿cuál es la relación que hay entre cabro y homosexual? ¿Cuál es la relación que hay entre hincha de Alianza y cagón? La relación entre... ¿Qué otros hay? Hay un montón de... Por ejemplo, hay gente de Venezuela que les llaman venecos. A pesar de que veneco no tiene una carga peyorativa extrema aún, a pesar de que poco a poco va siendo más peyorativo. O sea, y uno puede detectar esas cosas por cómo reaccionan, ¿no? Las personas con ser llamados con determinado nombre. ¿Cuál es la relación entre venezolano y veneco? Chamos, claro, bueno. Sí, 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 hay de todo. De hecho, les cuento que aquí en Finlandia, perdón, estuve en Finlandia hace una semana, aquí estoy en Lima. En Finlandia hay una palabra para discriminar a las personas que están a favor de la migración, que es subaki, que es una palabra que se utiliza para, si tú eres así tolerante, verde, de izquierda, y estás a favor de que vengan migrantes a Finlandia, te van a llamar subaki. Usualmente los que te llaman subaki son los de derecha, ¿no? Que dicen, mira, ese tolerante, ¿no? Como está malogrando el país con su tolerancia, aceptando a todos estos migrantes del Medio Oriente. Dicen subaki. Y lo que ha pasado con el término subaki es que ahora los finlandeses, las finlandesas, se han apropiado del término subaki porque están orgullosos de ser subakis. Están orgullosos de ser gente tolerante que quiere que migre gente a Finlandia. Y hay polos que dicen subaki. Eso pasa con los slurs. Mutan. Entonces el término chamo también se utiliza en un sentido amistoso, ¿no? Pero también en un sentido peyorativo. Entonces, cuando estudiamos esto en tanto slur, restringimos el significado a su significado en tanto slur.
Entonces, ¿cuál es la relación conceptual entre cabro y homosexual? Lo que te va a decir Home es que la relación conceptual no existe. ¿Por qué? Porque ningún homosexual es cabro. No hay, no comparten. O sea, si tú miras la extensión de homosexuales, te van a salir la lista de todos los homosexuales del mundo. Si miras la extensión de cabro, es el conjunto vacío. Entonces, ¿qué comparte un conjunto lleno de individuos homosexuales con un conjunto vacío? ¿Cuál es la intersección? Nada, no hay nada. Entonces, esta es una pregunta que suele ser importante para responder cuál es la relación entre cabro y homosexual. Home dice, no hay relación conceptual. Entonces son cosas totalmente relacionadas. Y esto que está a la izquierda simplemente es la forma técnica de referir a la teoría de conjuntos y a cómo dos términos no están conceptualmente relacionados si es que su intersección es nula. Y la intersección de homosexual y cabro es nula. No hay relación. Esta es la pregunta. Ok, ya Home, ya nos dijiste, muy bien por ti, ya nos dijiste que no hay ningún objeto que sea cabro. Ok, ahora explícanos por qué. ¿Cómo es así? ¿Por qué deberíamos creerte? ¿Por qué los términos peyorativos tienen extensiones nulas? ¿Por qué nadie es un cabro? Esta es su explicación. De acuerdo a Home, cuando uno dice cabro, lo que está diciendo es, o sea, X es cabro, sí, solo sí, X es homosexual y debe ser evaluado negativamente por ser homosexual. Eso es lo que significa cabro. Igual, cuando uno dice the N-word, X es un nigger, sí es que X debe ser evaluado de una forma negativa en virtud de ser negro. Y así con cualquier slur, que simplemente debe ser evaluado negativamente en virtud de ser, y en ser F, y F es cualquier grupo neutral. Entonces, Home te dice, no hay nadie que deba ser evaluado negativamente en virtud de pertenecer a un grupo neutral, como raza, género, orientación sexual y parecidos. Entonces, ¿por qué es que la extensión de cabro es vacía? Bueno, porque nadie satisface, ni nadie podría satisfacer la descripción del predicado, que sería ser, o sea, que debe ser evaluado negativamente en virtud de ser homosexual. Nadie debe ser evaluado negativamente únicamente en virtud de ser homosexual. Entonces, como nadie satisface esa cosa, el predicado va a tener una extensión nula. Entonces, básicamente, esto es lo que voy a decir. No hay cabros porque nadie debería ser objeto de evaluación moral negativa solo porque es homosexual. ¿Alguien tiene alguna objeción? Porque lo que ocurre es que las objeciones a la teoría de Home van por un lado distinto. O sea, Home dice, todo el mundo estaría de acuerdo, sí, pues nadie debe ser evaluado, nadie debe tener una evaluación moral negativa por ser homosexual. De acuerdo. Pero quizás cabro no signifique eso. Si cabro significara eso, entonces es verdad. Nadie debería ser evaluado negativamente y por eso nadie es cabro. Y ninguno es cabro. Pero ¿alguien tiene alguna contraintuición? ¿Alguien le parece que cabro es algo distinto que un homosexual que debe ser evaluado negativamente? No sé si no sé si quedó clara la pregunta. Lo que está proponiendo Home es que cabro significa homosexual que debe ser evaluado negativamente. ¿A alguien le parece que eso es incorrecto? No sé qué piensas tú, Víctor, o alguien. Otra traducción podría ser homosexual e inferior por ser homosexual. Sí. Cuando inferior se entiende de una manera muy general, ¿no? Claro. Eduardo, cuéntanos.
¿Eduardo estás ahí? Uy, Y ahora sí que se había puesto negro la pantalla y ya estaba tipo, no, ya se me logró esta cosa. Bueno, entonces, es decir, es que siento que estoy un poco en la naturaleza humana, porque siento que el mismo hombre, por el contexto que ha vivido y todo, o sea, la única forma de que un hombre no vea un significado negativo o algo, lo veo yo, es que no haya vivido en sociedad. No, yo lo veo de esa manera. Cuando uno vive en sociedad, va por la gente que lo rodea, familia, televisión, etcétera, lo que él mismo investigue, libros, todo eso, va a terminar colocándole significados negativos a algo. Por ejemplo, yo por las vivencias que tengo, yo molesto bastante a los chatos, en mi caso personal, ¿no? Y claro, si lo veo de esta manera, ser chato no está ni bien ni mal. Pero de una perspectiva personal, yo molesto a los chatos. Entonces siento que ya es como un poco en contra de la naturaleza humana, evitar que el hombre le coloque algo negativo a algo. claro. Claro, lo que... Mira, lo que Home... Esa es una crítica que le hicieron a Home, me parece muy interesante. Por ejemplo, Home te decía... Antes de decir, Magno, cuéntanos, por favor. No, solamente que creo, considero también depende del contexto en el que se originó el uso también de la palabra, ¿no? O sea, en el momento en el que nació la palabra o en qué momento se comenzó a utilizar la palabra, en qué sentido. Porque por otro lado también tenemos que hacer el término cholo, ¿no? Que usualmente se le atribuye a las personas de la sierra, pero con esa carga moral negativa. No específicamente quizás en un buen sentido, ¿no? Sino dándole esa carga moral negativa que se utiliza muchas veces despectivamente a aquellas personas que provienen de la sierra. Y creo que también es interesante analizar, o sea, en qué momento surgió el uso de esta palabra cholo o en qué contexto se empezó a utilizar esta palabra, ¿no? O sea, creo que también depende mucho del origen. Sí, los orígenes suelen marcar muchas cosas, aunque luego las palabras luego cambian de significado, como vimos en el ejemplo, por ejemplo, de queer. Queer refiere a esta comunidad, ¿no? La comunidad LGTBI, un grupo de ellos. Y queer comenzó siendo peyorativo. El origen de la palabra era peyorativo, tenía una intención discriminatoria. De hecho, queer significa pues lo extraño. Pero luego el significado cambió. Entonces, al margen del origen, los términos son tan líquidos que pueden mutar el significado. Ahora queer ya no es peyorativo. Ahora queer es incluso identifica a una comunidad. Entonces, sí, estoy de acuerdo. Y de hecho, una de las críticas que le hacían a Homie May es que, ok, pero ¿qué me dices de, imagínate que terrorista tuviera un slur? Como terruco, ¿no? Terruco creo que es un slur para terroristas. Ahora, claro, ahora en Perú se utiliza terruco como slur de cualquier cosa, ¿no? En Perú se utiliza terruco como slur para gente de izquierda, básicamente. Pero bueno, digamos que el término terruco, ¿qué digamos? Imaginemos que hay un slur real para terroristas. Entonces Home diría, o sea, los críticos de Home dirían, hay gente que sí merece ser evaluada negativamente en virtud de pertenecer a un grupo. Por ejemplo, si perteneces al grupo terrorista, entonces mereces ser evaluado negativamente. Entonces tu teoría sobre slurs y la extensión nula no se cumple para todo. Pero lo que Home respondió a eso es que nadie merece ser evaluado negativamente solo por pertenecer al grupo terrorista. Merece ser evaluado negativamente por lo que los terroristas hacen. No es únicamente por tu pertenencia al grupo. O sea, que la pertenencia al grupo en sí no es la que te hace negativamente evaluable, sino es en virtud de ciertas propiedades del grupo. Entonces, únicamente por la raza, por el género, por la orientación sexual, por tu partido político, no debería ser evaluado negativamente, sino en virtud de ciertas cosas que estos grupos hacen. Un ejemplo, les voy a poner un ejemplo horrible, pero imaginemos que todas las personas de una raza, que da la casualidad de que todas las personas de una raza, digamos la raza azul,
que no existía, pero digamos que hay una raza azul, y que todas las personas de esa raza azul, por coincidencia, todas esas personas azules son unos psicópatas que nos quieren matar a todos y nos quieren clavar cuchillos. Entonces alguien diría, bueno, esas personas merecen racismo, ¿no? Merecen ser evaluadas negativamente en virtud de ser azules, porque bueno, los azules no nos clavan cuchillos. Lo que Hom diría es que no es su pertenencia a esa raza lo que los hace evaluables negativamente, es su actividad de tratar mal a la gente, de esta raza azul. Entonces, únicamente por pertenecer a un grupo nadie merece ser evaluado negativamente. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que nos ponía Eduardo nos decía, pero aguanta, yo soy pues, humano, yo odio a los chatos. sé que no dijiste eso, estoy tratando de parafrasear. Yo odio a los chatos, sí, pues yo veo un chato y lo quiero matar. Entonces, para mí, los chatos deben ser evaluables negativamente por ser chatos. Ahora, lo que Hom te respondería es que, aguanta, no es que sean chatos, no es su pertenencia al grupo de los chatos los que los hace evaluables negativamente. Es alguna propiedad de los chatos, por ahí que, no sé, pues has tenido alguna mala experiencia con los chatos y por ahí, o por ahí que todos los chatos del mundo están confabulando contra ti y te quieren matar. Eso es lo que los hace evaluables negativamente. Que están confabulando y te quieren matar. No es su pertenencia al grupo de los chatos los que los hace evaluables negativamente. Entonces, los slurs, de acuerdo a la definición de Hom, lo que hace es decir que deben ser evaluados negativamente únicamente en virtud de pertenecer al grupo. O sea, cabro significa debe ser evaluado negativamente únicamente por ser homosexual. Y eso es algo que nadie satisface, que nadie debería tener. Entonces, cualquier oración que describa a alguien como cabro va a ser falsa, porque no hay cabros. Entonces, cada vez que tú hables de cabros, es como si estás hablando de unicornios. Si tú dices, me encontré un cabro en la esquina, qué horrible suena eso, me encontré un cabro en la esquina, esa oración es falsa, porque no hay cabros en el mundo. Es igual de falso que decir me encontré un unicornio en la esquina. Entonces, lo que está haciendo la teoría de Hom es caracterizar el error de la gente homofóbica, de la gente racista. Está caracterizando el error en un error semántico. Están equivocados con respecto a lo que existe en el mundo. O sea, mejor dicho, la semántica está bien, o sea, saben lo que significa, solo que están confundidos sobre el mundo. La gente que cree que hay cabros es gente que tiene ideas falsas sobre el mundo. Entonces, el error de los racistas, el error de los homofóbicos, es que están confundidos sobre lo que existe y no existe en el mundo. Entonces, la teoría de la extensión nula de Hom y May lo que está diciendo es que, bueno, ¿cómo caracterizamos el error? ¿Cómo caracterizamos lo que está mal en el uso de slurs? Bueno, lo que está mal es que están describiendo incorrectamente a sus objetivos. Están diciéndoles que merecen ser evaluados negativamente cuando en verdad, en la realidad, eso es falso. Entonces están cometiendo un error bueno, como dice Hom, porque están dentro de la patología del racismo, de la homofobia, y eso los confunde sobre el mundo. Entonces están describiendo algo que no está ahí. Cuando dicen hay un cabro allá, están equivocados en un sentido literal. Están señalando algo que no existe. Y así es como Hom y May caracterizan el error. Y eso mucha gente dice, oye, sí, eso explica un montón de cosas, pero otra gente dice, guarda, no es que los homofóbicos estén equivocados en ese sentido. O sea, no es que los homofóbicos estén equivocados respecto al mundo, a los objetos que componen el mundo, sino que están equivocados con respecto a otras cosas, a valores y esas cosas, no al mundo físico de cuántas cosas hay ahí.
Pero bueno, esa es la teoría de Hom, básicamente. Y ahora podemos pasar a evaluar teorías contrarias rápidamente, pero no sé si alguien tiene alguna duda. ¿A alguien le parece completamente contraintuitivo lo que está diciendo Hom? Hom está diciendo que los racistas y los homofóbicos simplemente están equivocados sobre los objetos que hay en el mundo. Eso es lo que está diciendo Hom. O sea, que están viendo unicornios. Eso es lo que está diciendo Hom. ¿A alguien le parece esto sacado de los pelos? Como hay muchos autores que le parece esto sacado de los pelos. No sé, quizás a ti, Víctor, tú que estás más en O sea, ¿qué pasaría con alguien que, por ejemplo, se declara antifascista, ¿no? O sea, si tú le preguntas a una persona antifascista, ¿qué le parece una persona con creencias fascistas? Él va a decir, el mero hecho de pertenecer a un grupo, no sé, un grupo político neofascista o algo por el estilo, ya hace que esa persona sea evaluable negativamente, ¿no? Entonces, o sea, Hom diría que son las acciones de este grupo lo que hacen que sean evaluables negativamente, pero el hecho de pertenecer a ese grupo, no sé si ustedes tienen la misma intención, intuición, el hecho de pertenecer a ese grupo ya presupone un montón de acciones negativas, ¿no? O sea, presupone que tienen ciertas creencias acerca de que hay razas inferiores, que, no sé, sobre la inmigración, etc. La verdad. Sí, no sé si alguien tiene la misma intuición, pero sí, pues a veces cuando decimos, por ejemplo, no sé si alguien aquí, tenemos un mensajito aquí. Claro, ese es ejemplo perfecto. El ejemplo perfecto, el de que pone Magnolia. Cuando dice nazis, cuando alguien dice, como que los nazis son malos, de alguna manera, o cuando alguien discrimina a alguien por ser nazi, eso está mal. O sea, como que hay un error ahí. De acuerdo a Hom, nadie debe ser evaluado negativamente únicamente en virtud de pertenecer a un grupo. Así ese grupo sea nazi. Y imaginemos que nazi tuviera un slur. Digamos. De hecho, nazi se utiliza como slur ahora. Pero digamos que ¿qué es los nazichos? Que digamos que nazicho es un slur para discriminar a gente que pertenece al partido nazi. Entonces, si alguien dice Juan es un nazicho, lo que estaría diciendo Juan es Juan merece ser evaluado negativamente en virtud de ser nazi. Y como Magnolia ponía ese ejemplo, bueno, pareciera ser que sí, que es verdad, es un nazi, merece ser evaluado negativamente. Y únicamente en virtud de pertenecer al grupo de los nazis, no tiene que hacer nada, ya yo lo evaluaría negativamente. Bueno, este es uno de los problemas con la teoría Hom, que no existe algo así como deber ser evaluado negativamente únicamente por pertenecer a un grupo, ¿no? Y es justamente por eso es que, como los slurs significan eso, todas las oraciones con slurs van a ser falsas, ¿no? De hecho, nazi, claro, nazi es un partido político, o sea, era un partido político, el nacionalsocialismo, pero ahora nazi se utiliza uy, tenemos un invitado. Ahora nazi se utiliza como un slur para gente de derecha, por ejemplo. Si alguien es de extrema derecha, digamos, si alguien es de un partido de derecha que digamos que tiene ideas coherentes sobre qué hacer con la república, y alguien le dice nazi, ese nazi tiene una... se utiliza como slur. Básicamente estaría diciendo algo como X debe ser evaluado moral de una manera negativa en virtud de ser de derecha, o facho, como mencionaba Víctor. Facho también se utiliza como slur de gente de derecha. Caviar se utiliza como un slur para gente de izquierda, bueno, para cierto sector de gente de izquierda. Y por eso mismo es que
es que el fenómeno de la discriminación a partir del lenguaje tiene un montón de relación con la política, eso es lo que mencionamos. Hay un montón de slurs políticos, como nazi, un nazi como caviar. Bueno, en inglés hay un montón, como permisisi, es un slur para gente, así le decían a Obama, como es muy permisivo. Leftard, que es como una forma de retardado de izquierda. Bueno, el punto es que esos slurs, de acuerdo a Hom, significarían algo como debe ser evaluado negativamente únicamente en virtud de pertenecer a izquierda política. Y como nadie merece ser evaluado negativamente en virtud de pertenecer a la izquierda política, todas las oraciones con slurs van a ser falsas. Esa es la idea de Hom. Derechairo. Bueno, de hecho sería genial, ahí tenemos el foro de Google Groups. Si alguien conoce algún slur así bien rebuscado, sería bacán para ahí tenerlos en la colección. Hay un montón de... De hecho creo que hasta no sé si han leído Harry Potter. Creo que la gente que era mitad sangre de wizard, mitad sangre de mago y mitad sangre de no mago, tenían su propio slur, no, ya ni recuerdo cómo se llama, pero es un fenómeno que está hasta en la ficción, claro. No, Muggle creo que era los que no eran magos, ¿no? Pero creo que si eras una mezcla de mago con mago, te decían sangre sucia, algo así. Bueno, no sé, bueno, está por todos lados los slurs. ¿Y qué diría Holmes sobre los sangre sucias de Harry Potter? Nadie merece ser evaluado negativamente en virtud de ser hijo de un mago, dice el hijo, de ser hijo de un mago, de un hechicero. Entonces, esa es la teoría de Hom. Ahora, ¿por qué es interesante la teoría de Hom? Porque la tesis contraria es una tesis que Hom va a llamar la corrupción moral. Y te dice, no, sí, hay que tomar esto de la manera más imparcial, ¿no? Corrupción moral, así se llama la teoría que quiere evaluar. Corrupción moral. Corrupción moral es básicamente decir de que hay cabros, es verdadera. Eso es la corrupción moral. De que hay una oración que contiene slurs que es verdadera. Entonces, si la corrupción moral es verdadera, esta es una de las versiones de corrupción moral, la oración hay cabros sería verdadera. Y Hom dice, bueno, pero si eso fuera verdad, nos llevaría al resultado absurdo de que los racistas u homofóbicos eran los que estaban en lo correcto y los no homofóbicos que decían, no hay cabros, solamente hay homosexuales, los no homofóbicos estaban equivocados. En realidad sí había cabros. Entonces Hom dice, la corrupción moral, la tesis llamada corrupción moral, que es digamos, la tesis basada en la afirmación de que hay cabros y hay cholos y hay, o sea, todo, bueno, uno podría afirmar que hay cabros sin afirmar de que hay cholos, pero digamos, que por lo menos alguna de las oraciones existenciales sobre Slur fuera verdadera, esa es la corrupción moral. Si esa tesis fuera verdadera, entonces los racistas tenían razón, y los homosexuales, y los homofóbicos tenían razón, y los no racistas y los no homosexuales, como seguramente todos nosotros, bueno, nosotros estábamos equivocados. Entonces, la corrupción moral no puede ser verdadera. La tesis contraria a la teoría de Hom no puede ser verdadera. Pero Hom dice, guarda, hay una forma distinta de corrupción moral. ¿Qué te parece si consideramos que el significado de homosexual va a ser el mismo que el de cabro?
algo que nos mencionaba Eduardo, que hay mucha gente, creo que eran, Eduardo, tus abuelos los que decían, no, homosexual, cabro, es lo mismo significado. No sé qué problemas se hacen, significa la misma cosa. Hom le va a llamar a esta tesis, es una nueva versión de la corrupción moral, y Hom le va a llamar a esta tesis la tesis de la identidad de expresivismo. Vamos a ver qué es el expresivismo, que es una teoría de filosofía del lenguaje, en la que Víctor es especialista, nos va a contar qué es expresivismo, pero la tesis de la identidad de expresivismo, que es la tesis que dice que el significado de homosexual es el mismo que el significado de cabro, tiene problemas. Tiene, por ejemplo, estos problemas, y ahí, por ejemplo, Eduardo le puede decir a sus abuelos, lo que ocurriría si el significado de homosexual y cabro fuera el mismo, es que podríamos reemplazar los términos sin alterar el significado, ¿no? Esto tiene contraejemplos en filosofía del lenguaje, pero digamos que en principio si homosexual y cabro fuera lo mismo, podríamos reemplazar los términos en distintas oraciones sin alterar la oración, ¿no? Pero imagínense esta oración. Las instituciones que tratan a los homosexuales como cabros son homofóbicas. Hom diría, mira, esa oración es verdadera. Sí, las instituciones que tratan a los homosexuales como cabros son homofóbicas, ¿sí? Verdadera. Ahora, reemplacemos la instancia de cabro por la palabra homosexual. Si significan lo mismo, no debería haber problemas. Las instituciones que tratan a los homosexuales como homosexuales son homofóbicas. Ahí dice, wow, ¿qué? ¿Cómo que las instituciones que tratan a los homosexuales como homosexuales son homofóbicas? Esa oración parece falsa. Entonces, el reemplazo de cabro por homosexual en oraciones pareciera ser que altera el significado de las oraciones. Esa es una razón para pensar que cabro no significa lo mismo que homosexual. Porque si las intercambias, alteras el sentido de la oración. Y alteras el sentido de la oración tanto que alteras el valor de verdad de la oración. La oración 1 es verdadera, la oración 2 es falsa. Pensemos en muchas otras oraciones. Cualquiera que piense que los homosexuales son cabros es homofóbico. Hom dice, bueno, eso suena verdadero. Sí, verdadero. Ahora, imagínate la oración. Cualquiera que piense que los homosexuales son homosexuales es homofóbico. Eso eso está raro, que yo pienso que los homosexuales son homosexuales. Sí, es más, creo eso por racionalidad pura. Es una tautología. No creer eso sería un error gigante de lógica. Pero si yo pensara que los homosexuales son cabros, eso es distinto. Entonces, nuevamente, el intercambio de cabro por homosexual en una oración altera el sentido de la oración. Eso es una razón para pensar de que cabro y homosexual no significan lo mismo. Y, por ejemplo, si hacemos estas preguntas. ¿Soy homofóbico si pienso que hay cabros? Hom te dice que sí. ¿Soy homofóbico si pienso que hay homosexuales? Bueno, esa respuesta sería no. Nuevamente, intercambiamos cabro por homosexual y cambiamos el sentido de esta pregunta. Y esta última idea al final también, ¿por qué los homofóbicos piensan que los homosexuales son cabros? Yo me hago esa pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las posibles respuestas? Por odio, por ignorancia, por ideología, lo que sea. Ahora, imagínense esa pregunta, reemplazamos cabro por homosexual. ¿Por qué los homofóbicos piensan que los homosexuales son homosexuales? Bueno, porque es una tautología, y si no creyera eso, estaría en una violación brutal de las leyes de la lógica. La respuesta es distinta. Entonces, nuevamente, intercambiamos un slur por su contraparte neutral y malogramos la oración, o sea, cambiamos su sentido totalmente. Y acá tenemos más ejemplos que se pueden cuestionar, ¿no? Tenemos más ejemplos donde si cambiamos un slur por su contraparte neutral, alteramos el sentido de la oración. ¿Se entiende lo que...? Esta es una estrategia que se llama el contraste de pares. Es una forma que tienen los filósofos del lenguaje para observar si dos términos son
significan lo mismo, ¿no? Pareciera ser que no significan lo mismo. Entonces, Hom utiliza estos experimentos lingüísticos como evidencia de su teoría, de que el significado de homosexual y el significado de cabro no es lo mismo. O sea, Eduardo debería hablar con sus abuelos y debería presentarle estos ejemplos y decirles, abuelo, abuelo, ¿tú no decías que cabro y homosexual significaba lo mismo? Ah, pero mira cómo hago el intercambio semántico en estos ejemplos y altero el significado de las oraciones. Entonces, bueno, abuelo, ¿será que, bueno, debería ser que cabro y homosexual no significa lo mismo? Porque, bueno, aquí tenemos un montón de ejemplos, ¿no? Pero no soy un cabro, soy homosexual. Digamos, si lo dice un homosexual, es verdadera. Pero imagínense que alguien dice, no soy homosexual, soy homosexual. Es una contradicción. Entonces, una contradicción es siempre falsa, entonces es falsa. Alteramos el valor de verdad y el sentido y el significado de una oración por intercambiar un esfuerzo por su contraparte neutral. Yo la verdad es que a partir de aquí yo no quería agregar nada más. Esto es básicamente la teoría de Hom. La teoría de Hom quiere concluir que los slurs o los términos que se utilizan para discriminar a un grupo son necesariamente distintos, el significado es distinto al significado del grupo. Entonces, cabro significa algo distinto que homosexual. Que the N-word significa algo distinto que negro. Kaik significa algo distinto que judío. El significado es distinto. Es más, el significado en el sentido más amplio. El significado que es capaz de cambiar el valor de verdad de la oración. Vamos a ver en las sesiones que vienen distintas formas de caracterizar el contenido peyorativo. El contenido peyorativo es aquello que diferencia homosexual de cabro, ¿no? Para Hom y May, el contenido peyorativo es semántico, es parte del significado. Para otros autores no va a ser parte del significado, va a ser parte de implicaturas conversacionales. Vamos a ver eso al detalle en la siguiente sesión. Creo que en la siguiente sesión vamos a hablar sobre una teoría de Nürnberg. Vamos a colgar el resumen pronto, voy a hacer el resumen para que lo tengan en español, uno de los fragmentos, para que se entienda la teoría de Nürnberg, que es muy interesante. Pero en principio esa es la teoría de Hom. Es una teoría que simplemente busca demostrar que por lo menos hay razones para tratar a palabras como cabro, como cholo, palabras como, ¿qué otra cosa? Como cagón, como gallina, de una manera distinta a sus contrapartes neutrales. ¿Se entiende más o menos qué cosa buscó Hom? Ahí creo que Edward todavía se ha desmuteado. O no, creo que yo te desmuteo. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Alguien tiene algún comentario o pregunta? Es básicamente todo lo que queremos decir de la tesis de Hom. Podríamos decirlo de otra manera, o sea, Hom empieza con una visión del mundo, o de, él le llama la estructura moral del mundo, y para él esa estructura moral es tal que nadie debería ser tratado mal simplemente por pertenecer a una raza, a un género, a una religión, etc. Y él quiere ver qué se sigue de esta premisa en cuestiones de lenguaje. Entonces, si nadie debería ser tratado mal, entonces un término como cabro o como cholo, que significa alguien, que refiere a alguien que debería ser tratado mal por pertenecer a un grupo o a una etnia, no refiere a nada. Tiene una extensión vacía. Y este problema, esta teoría va a ser criticada después, en los últimos 10 años sobre todo. Hay muchos problemas que tienen que ver con, por ejemplo, lo que mencionó Pairo hace un rato, que es que, y lo que se mencionó en el chat hace un rato, que estos insultos algunas veces tienen usos positivos, por ejemplo.
Entonces, por ejemplo, en la comunidad gay hay mucha gente que utiliza el término cabro para crear camaradería, o sea, como una manera de mostrar su alianza. Entonces, entre ellos sí va a ser aceptable llamarse de cabros. Y bueno, la teoría de Home tiene un problema con ese tipo de usos porque si para él siempre es negativo el significado, entonces ¿cómo funcionaría con esos usos que son como de revalorización del término, ¿no? Esa es la idea. La idea de hecho, no sé si alguien aquí es quizás una Ángela que se fue, que ya estudia filosofía, pero en metaética se estudia lo que es las teorías del error. Y lo que está haciendo Home es básicamente eso. Está diciendo, ¿cómo caracterizo este componente misterioso que es el contenido peyorativo? Lo voy a caracterizar como un error. Es algo que significa, que se entiende, que eso no es una, no es un, digamos, no es un error semántico. Es algo que está bien caracterizado, pero que no existe en el mundo. Es como unicornio, ¿no? Los unicornios, pues, todos aquí entendemos qué es un unicornio, pero no existe. Entonces, Home te está diciendo, bueno, todos aquí entendemos lo que es un cabro, o por lo menos podemos entenderlo, pero no existe. Entonces, si alguien utiliza esos términos como si existiera un cabro, como si existieran cholos, como si existieran, bueno, cualquier slurs, están equivocados con respecto al mundo, nublados por alguna ideología, pero equivocados. Están equivocados. Su error es la falsedad. Y eso es algo con lo que mucha gente no va a estar de acuerdo. Mucha gente va a terminar diciendo que, bueno, el error de un racista no es la falsedad, no es que esté diciendo algo falso, está expresando su odio, ¿no? Y eso no es necesariamente falso, ¿no? Eso no va por ese lado. Pero Home lo caracteriza de esa manera, ¿no? Sí, bueno, ¿alguien tiene alguna consulta, algún comentario, pregunta? ¿Se entendió más o menos qué cosa quería hacer Home? Por ahí. Creo que Magnolia tuvo un comentario interesante cuando habló de los orígenes, o sea, de la historia de un término, porque, por ejemplo, en el caso de Cholo, ¿no? Que la sociología ha estudiado tanto y podemos ver que su etimología ha cambiado bastante. Entonces es como que, a pesar de que alguien utilice Cholo ahora con una intención como que no tan ofensiva, el hecho de que la palabra esté tan cargada de una historia de opresión hace que la palabra pueda ser tomada de manera ofensiva. O sea, tiene un peso histórico ese tipo de palabras. Sí, sí, eso es verdad. Por eso yo recuerdo que cuando propuse mi tesis de licenciatura, que hablaba de la resignificación de peyorativos, yo quería sostener que, como lo que decía Eduardo hace un momento, ¿no? Que el término maricón, por ejemplo, que también es un slur para homosexuales, tenía un sentido en el que no era homofóbico. El término maricón tiene un sentido en el que es solamente cobardía. Y en cierto sentido, yo puedo hablar de maricón, puedo decir tal persona, tal político es un maricón, sin necesidad de ser homofóbico, sin necesidad de estar hablando sobre homosexuales. Y en ese sentido, decir maricón no me hacía homofóbico. Pero claro, mucha gente salió con una tesis parecida a lo que decía Magnolia, salió a decir, aguanta, no, pero tienes que tomar en cuenta el origen de esa palabra. El origen de ese término es un origen pues terrible, es un origen brutal de homofobia y violencia. Entonces, por más de que el uso haya cambiado algo, bueno, no vas a desconectar el uso actual de su origen. Su origen es completamente voraz, ¿no? Maricón es un término homofóbico, al margen de los usos que pueda tener ahora, ¿no? Y bueno, entonces estoy de acuerdo con que esa lectura es completamente legítima.
Pero bueno, eso es lo rico del lenguaje, ¿no? Permite interpretar de varias formas. Pero lo que sí hay que tomar en cuenta es, por ejemplo, que cuando uno dice idiota es un término peyorativo genérico, idiota tiene un origen que es incluso desconocido para nosotros. El término idiota viene del griego y idios significaba como asunto particular. Entonces un idiotez en griego es alguien que se dedica únicamente a sus asuntos particulares y era como un egoísta que no colaboraba con la polis. Eso es un idiota en su origen. Y ahora utilizamos la palabra idiota de una forma completamente desconectada al origen. Completamente desconectada. Entonces, ahí están los dos lados, ¿no? Por un lado, sí, las palabras están conectadas a su origen y hay que tomar en cuenta eso para entender sus usos y su significado. Pero por otro lado, pareciera ser que las palabras son tales que se pueden desconectar de su origen. Por ejemplo, el término hijo de puta, ¿no? El término hijo de puta eh, no tiene nada que ver con la madre del sujeto al que lo dices, ¿no? El término hijo de puta es para insultar a una persona. Casi ni siquiera piensas en su madre o en su posible madre. Uno está pensando en la persona que está insultando, ¿no? Y esos son indicios para pensar que los insultos un poco se han desconectado de su origen. Pero sí es verdad de que el origen de hijo de puta seguramente tiene que ver con que en cierto momento de la historia, o sea, ser hijo de una prostituta, ser hijo de una meretriz, era algo socialmente discriminado. Entonces, ser hijo de puta tenía que ver literalmente con el tipo de madre que tenías. Sin embargo, mutó esa palabra, ¿no? Entonces ahora ya casi no tiene nada que ver con tu madre. Eh, pero sí, de hecho es parte de la conversación considerar el origen. Sí, Víctor, no sé si tú querías agregar algo. Sí, ya fácil pensando en la siguiente sesión, no sé si han visto esta serie de Netflix, no sé si les puede gustar o les puede interesar, que es justamente sobre la historia de algunos insultos. Lo he puesto en el chat. Y nada, si tienen algún comentario sobre la sesión de hoy día, qué les pareció, si hay aspectos que pueden mejorar o no, no sé, si tienen algún tipo de comentario. En mi caso me he entretenido. O sea, nunca había analizado insultos de esta manera. Ajá. Chévere. Chévere. Y falta. Esa es la teoría más sencilla. más más simple. O sea, porque es simplemente definir qué es. Ahora cuando insulto a mis amigos o algo voy a estar analizando yo. ¿Por qué lo insulté? Estoy actuando negativamente en contra de su ser. Estoy así, ¿no? Cuando hables con tu abuelito. También le voy a mostrar la PPT ahí. Sí, el otro abuelito que cabro y homosexual no se pueden intercambiar así nomás. Sí. También algo que fácil hay que mencionar es que dependiendo de la cultura, los insultos raciales, así, tienen un efecto que puede ser incluso, no sé, un poco más fuerte. Por ejemplo, en Estados Unidos, inclusive mencionar una palabra tipo nigger o algo así, es muy condenado, o sea, la gente va a reaccionar muy mal. En cambio, en Perú, si tú dices, bueno, esta palabra cholo existe, o sea, mencionar cholos sin usarlo para insultar a alguien, no es que genere polémica, ¿no? En cambio, en Estados Unidos la sensibilidad puede ser un poco diferente. Sí, el simple hecho de mencionar la palabra con N ya es muy duro. Es muy duro. Muy difícil. Es muy feo. Mucha gente reacciona bastante mal por la historia que tiene esa palabra.
Sí, no sé, en Estados Unidos en vez de decir la palabra completa dirían the N-word, N-word, como para ni siquiera mencionarlo. O sea, en Perú no sé si tenemos algo parecido, fácil, no sé. O sea, creo que la persona lo puede decir simplemente. Sí, parece que no hay una historia. Sí, creo más que todo que, ay, perdón, Sí, sí, más que todo es esa carga histórica que lleva, ¿no? Y como ya bien mencionaba del contexto, cómo es que nace la palabra, y más que todo, o sea, en esta sesión, como un simple insulto, entre comillas, puede tener tanta reflexión de fondo, ¿no? Y creo que ya con esta sesión ha complementado bastante bien con la lectura. Quizás al momento que leí una pequeña parte, algunos conceptos se me quedaron así un poco vagos, pero creo que con esto se ha reforzado bastante y genial, de verdad. Muchas gracias. dale, genial. Bueno, supongo que ya nos vemos entonces el próximo martes, y por ahí no hay más dudas. Bueno, aquí está, Sí, Víctor nos está pasando varios links interesantes. Fácil los subimos también a Google Groups, a que los hemos agregado ahí. claro, o sea, les paso, esta es la página web de Christopher Home, que es uno de los autores del artículo. Ustedes pueden entrar, ver su perfil, ver dónde trabaja, otros trabajos que él ha hecho. O sea, lo chévere de la filosofía analítica o de estos temas es de que hay gente que son debates muy actuales. O sea, esto es literatura lo que vamos a ver es literatura que se ha desarrollado en los últimos 10 años. Este, lo más actualizado que pueden imaginarse. Dale. Entonces, la próxima sesión vamos a ver el texto de Nürnberg. Voy a subir ahí a los correos y al Google Groups una traducción de los fragmentos más importantes. La tesis de Nürnberg les va a gustar. Es una tesis que sirve para entender un montón de fenómenos, no solamente los slurs, un montón de fenómenos de discriminación. Y vamos a ver, el texto en inglés es un poco largo, pero vamos a pasarle la traducción fragmentada. Y nada, bueno, muchas gracias a todos por Ah. venir. Gracias a todos por participar de este taller. Nada, nos vemos quizás el próximo martes. No sé si Víctor querías agregar algo. Sí, ojalá que nos veamos la próxima semana. Cuídense. Dale, gracias. Hasta Gracias. luego, gracias. Hasta Todo, luego. muchas Muy gracias, bien. Chao. cuídense. Hasta la próxima. Muy bueno. Gracias, nos estamos viendo. Gracias, chao.